acá estamos en Noruega del Sur. ¿Cómo te va, Bruno, querido? ¿Cómo estás? Querido Juan, ¿cómo estás? Vos sabés que digo, ¿qué tema musical puedo poner esta semana en el contrapunto que hacemos habitualmente? Y justo surgió este tema. De casualidad, ¿eh? No porque venga ninguna Un tema, connotación. un tema hermoso, además ahora se está popularizando otra vez. Sí. Eh, ¿Vos me está escuchando por auricular? No, 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 no. No, 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 pero no, te no. escucho. Me escuchás perfectamente. Bueno, eh, una semana en este país, lo hablábamos ayer, una semana en este país son años en otro. ¿Eh? Yo decía en la semana en el programa de Radio del Plata, decía, si yo viviera en Suiza, en Noruega, en Finlandia, ya hubiera cumplido como 140 años, porque lo que pasamos acá en otros países lo pasan en años a veces. No pasa, no, Sí, no pasa sí, sí, eso. sí. Son muchas las noticias y son muy intensas para lo que puede tal vez soportar un cuerpo, ¿no? ¿Mm? Digo, también eso es lo que impresiona en las sensaciones corporales de estar acá. Este gobierno lleva más o menos un año y medio, y parece mucho más tiempo por la cantidad de cosas que pasaron, que son muy difíciles de digerir y que son muy difíciles de poder ir procesando con tranquilidad. La palabra también tal vez sería los cuerpos intranquilos, ¿no? Que deja la sensación de la política argentina. Además de la precariedad. Yo le cuento a la gente, porque a veces en la semana no, nos comunicábamos con Bruno. Yo le planteaba, digo, esto pasó con el caso Libra y pasó en otro momento, eh, pero él me dice, el primer acto fue con Payarol y antes de asumir como presidente. Sí, mucho antes. ¿Eh? El platero oficial, el que hace el bastón presidencial para cada uno de los presidentes en las últimas gestiones, en los últimos lustros, quiso reunirse con el presidente antes de ser presidente Mm, para consultarle qué detalles quería en su bastón y le pidieron dinero. Y él lo dijo, le pidieron en ese momento $2.000. mm. No estaban tan ansiosos, era poco dinero también, ¿no? Para reunirse con un presidente, hay que decirlo, cobraba barato en ese momento. Después creo que el tarifario, por lo que parece, subió Aumentó. mucho, pero él lo dijo en TN, y recuerdo que pasó sin pena ni gloria ese Sí. comentario desolador. Después aparecieron las denuncias de los que iban a ser candidatos del partido oficialista diciendo que les pedían entre 20.000, 30.000 y hasta $50.000 para aparecer en las listas. Después aparecieron los casos de coimas en distintas partes del país a través de la caja del PAMI. Después apareció la estafa Libra y ahora esto, ¿no? Las coimas con remedios para personas discapacitadas. Todo eso pasa en un año y medio Te en olvidas de el algo. Te olvidas de algo. claro, pero El pasa, digo, tema. en un año y medio, Sí, sí, pero te olvidas de algo que ¿de también cuál? que tiene que ver con el PAMI y en dos cosas. Los pañales y las lentes intraoculares para los que se operan de cataratas, que han generado a partir del 1 de agosto infinidad de complicaciones en la vista en muchos jubilados que toman el PAMI. Yo me operé, yo estoy operado de catarata en el mes de febrero, cuando todavía los oftalmólogos compraban las lentes ellos y después se la cobraban al PAMI. Y salía Así es. 24.000 pesos. Ahora, desde el 1 de agosto, esas mismas lentes y de dudosa calidad salen 160.000 pesos. De 24 a 160.000 pesos. Entonces el choreo es monumental.
Sí, pero La además, opereta, la opereta. pero además es el robo, vos fíjate qué sintomático que es y qué nivel de, diríamos, de coherencia con el tema de los negocios y las políticas aplicadas. Mm, ¿No? Digo, es un año y medio donde se aplican políticas muy salvajes contra las personas, con los ancianos, con las personas enfermas, con las personas con discapacidad, y en ese núcleo es de donde se extrae la mayor cantidad de dinero de la corrupción, digo, en la compra de elementos que son de dudosa calidad, con contratos que son para determinadas empresas a las que se les pide una coima para que consigan ese contrato, y justo con las personas que además son atacadas por la política económica. Es muy interesante eso también, porque eso habla también, primero habla de nosotros como sociedad, yo no querría olvidarme de eso, ¿no? Nosotros somos, y nosotros me incluyo, somos los que ponemos a estas personas en la política a discernir qué se hace y qué no desde el dinero, con el dinero del Estado. Pero fíjate la coherencia, atacar a los más débiles y además robarles, y además robarles, maltratarlos, maltratar sus cuerpos, pegarles en la calle, obviamente, le han pegado a jubilados, le han pegado a discapacitados, pero además robarles el dinero, es decir, robarle al que está en el piso. Eh, y ahí pensamos en términos económicos en lo que se llama negocio de oportunidad. Con un grupo de personas, el gobierno actual, con el presidente a la cabeza, su hermana y ese pequeño equipo que tiene Adorni, los Menem, asumieron y vieron un negocio de oportunidad. Es muy típico eso, ¿no? Digo, pensar, bueno, estamos acá y de acá podemos recaudar un montón. Lo que, algo que nosotros sabemos que ha pasado con sucesivos gobiernos, que han tenido siempre funcionarios que vieron el negocio de oportunidad, pero en este caso además sin políticas redistributivas. Esto duele menos a los cuerpos cuando los procesos políticos hacen una mínima redistribución del ingreso y las condiciones de vida no son tan precarias. Y además no te pegan en la calle por protestar, o en este caso no te amenazan con meterte preso por denunciar el robo o allanarte. Al final estamos eh, yendo a Venezuela. No, lo que más criticaban siempre, desde la época del macrismo y siempre cuando eran oposición, hablaban, vamos camino a Venezuela. Pero esto es Sí, lo más parecido que hay a un régimen totalitario. es lo más parecido. Nosotros habíamos hablado hace un tiempo, hace mucho, que ya venimos hablando y en esta columna, diciendo algunas cosas muy puntuales. Hay un discurso con características nazis por una cuestión muy simple. Eliminar a los cuerpos que se consideran descartables o no son útiles para el capital, como los discapacitados, como los viejos, los enfermos terminales, que se van muriendo, digo, muchísimas muertes en este año y medio de personas que no pudieron recibir un tratamiento digno y no tuvieron una muerte digna. Yo digo, también un gobierno con características nazis. También dijimos hace mucho que Javier Milei, el presidente, solo es un cobarde, porque ha sido muy violento con los débiles y muy servil con los poderosos, con los millonarios, con los famosos, una personalidad profundamente inestable. Eso también lo sostuvimos. También dijimos que no sabía de economía, lo dijimos apenas asumió, no sabe de economía. Y acá voy al punto este. La situación económica hoy es profundamente frágil, pero es muy, muy frágil. Digo, está en una condición las arcas del Estado que hace mucho tiempo no se veía. Incluso
si vos ves la serie histórica de los últimos 12 años u 11 años en que la Argentina no crece en términos económicos, esto tiene caídas muy profundas. Argentina es un país, como decimos siempre, con un potencial de exportación real. En realidad no es un potencial, es una realidad concreta de exportación de sus recursos que es millonaria. Tiene 8 países principales a los que les exportamos comida, alimentos, commodities y además energía, ¿no? Y productos minerales. Son millones de dólares que deberían estar ingresando. Y sin embargo, el Banco Central está vacío de dólares. Y tenés una balanza comercial de 10.000, 12.000 millones de dólares que decís, pero ¿dónde va ese dinero? ¿Cómo no queda? Bueno, tenés una permisividad en la formación de activos en el exterior, es decir, permitís que los que ganan dinero con trabajo argentino, los dueños de empresas, puedan girar utilidades al exterior, los que cobran en dólares que no las liquiden, ¿sí? Permitís además que los que ingresan con capitales sean solo especulativos, es decir, que hagan la famosa bicicleta financiera, y permitiste una salida de dólares de viajes al exterior. Vos sabés que cuando vos viajás al exterior y pagás con tu tarjeta de crédito, venís acá y la tarjeta la pagás en pesos. Pero esos dólares que gastaste afuera los tiene que enviar tu Banco Central, el Banco Central de tu país. Con lo cual también perdiste ahí miles de millones de dólares en viajes al exterior. Bueno, una política muy mal diseñada, por un lado, pero por otro lado tampoco tenemos que ser inocentes. Una política diseñada por un grupo de personas, yo trabajé muchos años en el sistema financiero, y a personas como Caputo, Bausili o el mismo Sturzenegger se los conoce no por su capacidad de conocimiento económico, sino por ser jugadores del sistema financiero, es decir, apostadores para hacer negocios de oportunidad para ellos y para las empresas que se benefician con todas esas políticas especulativas, con lo cual ahí tenés dos cuestiones que son como la tormenta perfecta: no saber de economía, pero además los pocos recursos que tenés, usarlos para hacer negocios, para grandes empresas, para grupos económicos. Bueno, así estamos. Un país que es millonario en términos de recursos y que no tiene dólares, y que los dólares que pide encima los usa ya ni siquiera para pagar la deuda anterior, como era el esquema, ¿no? Digo, se pide plata para pagar la deuda del mes pasado y así sucesivamente. Ahora directamente se pide dinero y eso se gasta en esto que te acabo de decir, en cubrir los negocios de otros. Bueno, es un Eh, saqueo monumental. el presidente se reunió antes de ayer, creo, con un delincuente. Fue a Estados Unidos a reunirse en Los Ángeles con un delincuente. Un tipo que tuvo 2 años en cana de 10, que lo indultó Donald Trump, que era un tipo que compraba los bonos basura, que especulaba con las deudas hasta de países, se hizo recontramillonario hasta que lo engancharon con ese fraude y estuvo en cana. ¿Quién lo indultó? Donald Trump. ¿Dónde fue Milei el miércoles a la noche, o el jueves? A reunirse con este tipo. O sea, Bueno, date cuenta dónde estamos. está bien, pero fíjate que las características de quien describís, de esta persona con el que se reunió, son las mismas características de nuestro ministro de Economía, de Sí, Caputo. sí, 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 sí. Es igual, digo, es una persona que hace negocios con bonos, que ha multiplicado su patrimonio personal a partir de la información privilegiada que tiene. Bausili, Sturzenegger, digo, son las mismas características, tipos que especulan con países que están en situaciones muy endebles en términos económicos. En el caso de este personaje norteamericano, son con bonos soberanos de otras deudas, pero en el caso de nuestros funcionarios, digo, están haciendo negocios con nuestro propio dinero.
Y con la guita de los jubilados, de los discapacitados, de los enfermos terminales, Sí, de porque la educación, de todo. acá hay un error técnico que es el ancla de la política del gobierno, que bueno, técnicamente alguno puede decir es el dólar, pisando el dólar puede mantener estable la economía, lo cual es un error garrafal, Mm. porque vos mantenés tu economía estable cuando tu economía crece, cuando vos tenés productos para venderle al mundo, cuando se expande tu mercado laboral, tu gente, tu propio pueblo tiene trabajo, tiene dinero para consumir internamente y producís tanto que no tenés que exportar. Nuestros dólares están yendo en turismo del exterior y en las importaciones, porque como bajaste el ritmo de tu economía, ya no producís tantos bienes y los que no producís, porque dejaste a tu gente sin trabajo, los tenés que importar. Y como no tenés dólares, tenés que pedir dinero. Son características particulares de personas que cometen actos delictivos a partir de economías endebles. Eso, digo, vinieron prometiendo libertad y lo único que te dejaron fue una dictadura financiera y ahora con claros rasgos de una dictadura en términos políticos, porque realmente Stalin envidiaría las formas de este gobierno que es profundamente estatista, ¿no? De hecho, está parado sobre el Banco Central, al que iba a destruir. Hoy la política económica se basa en lo que haga el Banco Central y las decisiones del Banco Central, la institución que iban a prender fuego. Sí. Es Eh, decir, una intervención estatal absoluta sobre la economía. Liberal es muy raro, ¿no? no, no. Odian el Estado, se mueren por ocuparlo para hacer negocios y además son intervencionistas. Están Eh, atentando contra la libertad de mercado. vos sabés que cuando se hablaba de liberalismo, yo tuve la oportunidad en la época de Macri, de entrevistar a un profesor universitario que lamentablemente hace poquito nos dejó, muy kirchnerista este muchacho, muy kirchnerista, y me dice, yo soy liberal, puedo ser liberal, liberal políticamente, liberal, pero lo que me están mostrando, Macri era en ese momento, no tiene nada que ver con el liberalismo. No. Y hoy uno recuerda los 90 que lo hemos vivido, por la edad que tenemos, como lo dije yo en su momento, la segunda década infame del siglo XX, pero esto que estamos viviendo hoy duplica, triplica lo que vivíamos en el Menemato. No sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero yo lo vivo así. Yo lo vivo así. Bueno, porque tenés un problema serio. Primero, es interesante Sí, lo que yo decís. tengo problemas serios. No te hagas problema. Sí, sí, tengo problemas, tengo problemas. Gracias por Bueno, recordármelo. no, 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 no. Primero, es bueno recordar las ideas liberales. Mm, En este sentido, las grandes revoluciones liberales en Europa, que en realidad luchaban por la libertad económica mm, contra las monarquías europeas, y el siglo XIX está regado de esas revoluciones burguesas liberales que peleaban contra sus monarquías, no para derrocarlas, aunque en algunos casos lograron desestabilizarlas, sino para conseguir una libertad económica de circulación, libertad de las personas para poder comerciar libremente, siempre con las decisiones firmes del Estado en garantizar esa libertad, no en intervenir sobre esa libertad. Digo, y esas revoluciones gloriosas, sobre todo el periodo 1848-1850, que bueno, hay que recorrerlas para entender realmente cuáles son las ideas liberales
y las ideas de libertad, porque aparte esas revoluciones liberales en términos económicos derivaron en las democracias liberales en términos políticos y las Sí. impulsaron ¿Qué junto con... justo, qué justo da la fecha vos, 1848, cuando sale a la luz El Capital de Carlos Marx, ¿no? Claro, En ese momento sale a la luz El Capital, que se puede decir que alguno va a decir se contraponía con las ideas de la libertad, pero que en realidad es el manifiesto comunista. sí. Sí, no, pero yo siempre digo, Marx escribió 50 años antes El Capital que apareciera el comunismo en el mundo, porque Sí, fue así. claro, porque aparte era una utopía en Sí, ese momento, y después lo siguió siendo también en el siglo XX. Los regímenes socialistas, lo que se llama el socialismo real, su objetivo era llegar al comunismo, es decir, a que no exista la propiedad privada y bueno, todo eso que finalmente no funcionó, y se impuso el, el, el capitalismo como sistema total, sí. económico, político, cultural. Digo como sistema total porque no es solamente un sistema económico, sino que además es un sistema que culturalmente implica modificar tus formas de pensar. Todos los sistemas funcionan así, la Mm, cultura humana funciona así desde que existe, para que vos pienses determinadas cosas y tu cuerpo actúe de determinada manera. Es decir, te formatea. Nos formateamos sí. políticamente para actuar como agentes económicos. Así funciona la humanidad y las ideas. Es un proceso muy interesante para analizar siempre. Bueno, Pero vos decías, cuando estudiaba en la facultad, mirá vos qué contrasentido, ¿no? En la Facultad de Ciencias Económicas no se estudian los autores, no se estudia Marx, no se estudia... eh, ay, se me está yendo el nombre del que odia a Milley, de los Keynes, Keynes, Keynes. O sea, se estudian autores que los comentan. Pero nosotros en la facultad, en ciencia política, y yo especialmente en comunicación social, leímos, por ejemplo, los modos de producción donde habla Marx, ¿no? De los modos de producción. Y que vos cuando los lees no es que te vas a hacer marxista. Vos estás diciendo, che, pero esto es así. Cuando te habla de la plusvalía, también. Ahora después viene Macri y te dice, bueno, cuando derrame, el pueblo va a estar bien. Pero nunca derrama. no, además, digo, lo que pasa es que los liberales argentinos, insisto con esto, son liberales muy raros, odian el Estado, pero se mueren por ocuparlos, hacen negocios privados, no incentivan la libertad de mercado, solo hacen que grandes jugadores, para los cuales responden, trabajen entre ellos, y después aparecen estas teorías como la teoría del derrame, que además es una teoría profundamente racista, profundamente denigrante. Vos vas a comer las sobras. Claro. Pobre de mi plato te va a llegar a vos. Ya la concepción es tremendamente racista, pero vos fíjate, el formateo que hace un sistema cultural para que vos después económicamente respondas a partir de ese formateo. Los cuerpos son formateados por la cultura para que después actúen en términos económicos. Así funciona el mundo, no importa si es un país socialista, si es un país comunista, si es un país capitalista, si es una dictadura, así funcionamos los seres humanos. No está ni bien ni mal, es lo que hay. Estos Eh, liberales además proponen esta teoría del derrame, que es una teoría profundamente racista, pero además, cuando no hay dinero, como en este caso, porque empezamos diciendo, che, esto es como los 90, pero peor, porque en los 90 había dinero y sí se había congelado la inflación, se había llevado a cero la inflación. Esto que tenemos hoy no es una baja de la inflación, y en serio es un país muy particular, Noruega del norte y del sur, ¿eh? mm. Son países, son regiones particulares. Es un país donde todo aumenta, pero la inflación baja. Sí, es El una número de cosa, precios baja.
Es increíble. Es una cosa de locos. No, no, claro, es por momentos psiquiátricos. Todo el mundo está pagando más de luz, agua, gas, telefonía e interconexiones, todo, transportes. La comida sigue aumentando. Es la comida, uno de los países con la comida más cara del mundo, siendo productor de comida. Todo sube, pero la inflación baja. Bueno, caramba, creo que también en momentos de crisis, los cuerpos, creo que escuchamos y oímos lo que queremos escuchar y oír, nada más. Y no Eh, somos muy objetivos, porque es tan difícil de comprender la situación que queremos tomar partido. Digo, con este caso de todos los robos que mencionamos de este gobierno, hay gente que dice, sí, la verdad, son un grupo de ladrones, otros dicen, son ladrones como lo fueron todos. Puede ser cierto también, yo no los pondría igual en la misma escala, porque, como decía, como decía Neustadt, algunos roban pero hacen, sí. y otros como estos roban y además no hacen. Vos sabés una cosa, ahí está el punto del robo. Vamos a darle la posibilidad de que en el kirchnerismo se chorearon todo. Arrancando cuando apenas al par de años que estaba en el gobierno de Néstor Kirchner en el 2005 apareció el escándalo de Escanca Descanca, sí. con Julio Devido. Yo digo, che, te dieron 2 años y no tuviste, o no te enteraste de corrupción. Pero en el 2005, después de 2 años de gobierno, apareció Escanca. Pero ¿a quién jodía Escanca? No jodía a los jubilados, a los discapacitados, a los pibes del Garrahan, no los jodía a eso. No. Entonces, ¿y la gente comía? Sí, comía, porque en los primeros años del gobierno de Kirchner, la economía, parafraseando al muchacho la economía subía como pedo de buzo. Porque fue así. Tuvimos un veranito importante hasta que Sí, llegó, hasta que llegó, varios años. hasta que llegó la burbuja del 2008. Sí, varios años de crecimiento sostenido. Sí, De hecho, fueron casi 10 años de crecimiento a tasas chinas. Los números son públicos, por suerte son públicos. sí. Bueno, a Eh, eso voy. Entonces, cuando vos te encontrás que estos chorearon obra pública, porque están condenados por eso, cosas que afectaban indirectamente a la gente, pero no en su calidad de vida. ¿Me explico? Que los bueno, jubilados siempre fueron el último orejón del tarro, siempre fueron el último orejón del tarro, pero no había tanta protesta social en el sentido de que, como vi el otro día un monólogo de Pinti, la gente por lo menos comía. ahí hay un punto delicado también, ¿no? Que es interesante pensarlo. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de robo. Sí, totalmente, Nosotros totalmente. tuvimos amigos, colegas, conocidos que nos decían, bueno, escuchá, roban pero hacen. Y la respuesta nuestra siempre era, igual está mal, porque si no robaran habría más recursos aún para lo que están haciendo. Están Totalmente, haciendo las cosas bien. totalmente. Yo lo Pero, escuchaba de mi vieja. claro, Te estoy hablando de la década del 60. no se puede, está mal robar, a ver si nos entendemos. Está mal, primero porque son dinero público, segundo porque los términos de la corrupción afectan directamente la vida cotidiana de cada uno. Si vos hacés obra pública, pero robás, en vez de 100 kilómetros haces 90, te van a faltar 10 kilómetros para terminar y podés llegar a completar una ruta. Si vos distribuís medicamentos, pero robás, y los estás distribuyendo para todos y a todos les llegan, les llegarían el doble. Es decir, vivirías 10 veces mejor. Siempre está mal robar, aunque hagas. Eso es algo que, perdón, pero acá me sube la presión, pero me hace enojar muchísimo este tema, porque escuché muchísimas justificaciones en esa época sobre el tema. Pero lo cierto es que la distribución era menos desigual que ahora, era más equitativa. Y aparte, era un proceso de compensación económica sobre cosas que vos no terminabas de realizar. Compensación económica, ¿a qué me refiero?
Si yo subsidio el transporte público, lo cual es una excelente medida en términos económicos, ¿por qué? Porque racionalmente, si un trabajador gasta muy poco dinero en viajar a su trabajo, primero bajás la ansiedad del conflicto social. Si, primero, porque no va a pedir aumento porque es muy caro viajar, pero si es muy caro viajar, siempre va a haber una puja distributiva y va a haber un pedido de aumento, entonces vos bajás el conflicto social. Además, como todos sabemos, cuando vamos a trabajar y nos sobra un mango, ¿qué hacemos? Lo gastamos en un kiosco, nos compramos un alfajor, nos compramos un café, comida. Es decir, que encima generás un consumo micro que se hace extensivo a todo el proceso del consumo interno. Es muy interesante cuando vos subsidiás esos servicios como la luz, como el gas, como el agua, porque sobra dinero y vos lo estás compensando y además generás un consumo impresionante. Los trabajadores no llevamos la plata afuera, primero porque ganamos en pesos y lo que nos sobra lo gastamos acá. Es muy importante entender que estos subsidios son fundamentales. Andá a decirles a los alemanes que le saquen el subsidio al tren, que históricamente les dio pérdida, tienen el mejor tren del mundo, aseguran que su gente y sus productos lleguen en tiempo y forma a todos lados, que sus trabajadores lleguen a tiempo, que sea barato viajar y que no haya una puja distributiva pidiendo aumentos. Si vos sacás los subsidios, aumentás la comida, bueno, hay un malestar y además hay un deterioro de la vida cotidiana. Te digo, ahí hay un punto muy importante. En este caso tenemos el extremo de todas estas historias. Un deterioro de la vida económica y política de muchos cuerpos, sobre todo de los más débiles, una quita de subsidios a servicios esenciales para la vida cotidiana, como es la comida, como es viajar, como es tener una estufa para no morirte de frío en tu casa, para poder cocinar, y además el robo sobre eso. Bruno, ¿cuánto está el transporte en Buenos Aires? El transporte ahora tuvo un nuevo aumento Sí. y está de 700 a 800 pesos y de ahí para arriba el colectivo y los subtes también, ¿no? Bueno, acá en Rosario el colectivo cuesta 1.745 pesos. Sí. El tema es con qué lo comparás. Porque acá, mira, hay otra discusión interesante. Con la más corta de Buenos Aires. Con la... No. Todos los precios de tu economía Sí. siempre se tienen que comparar con los recursos. En economía vos tenés que comparar precios Sí. con los ingresos. Bueno. Punto. Acá se cobra menos, ¿eh? En el interior, como le llaman. Ya lo sé. Por eso te digo, hay una trampa también dentro de los economistas que se dicen liberales, que es muy interesante, que es, no, porque en dólares tenemos un transporte barato. En dólares, nuestro sueldo es el más alto de la... No me importa si es barato en dólares respecto a otros países. Lo que me importa es la relación entre los costos, los precios en realidad, los precios de la economía real con mis ingresos. Un economista de verdad lo que hace es comparar los precios de la economía con los ingresos populares, salarios, jubilaciones y pensiones. Si respecto de eso el transporte es caro, no hay discusión posible. Tenés que bajar el transporte o subir los ingresos. Punto. Subsidiar el transporte si no podés subir 8, 9 millones de ingresos que están registrados. Si vos no los podés subir, entonces subsidiar el transporte. ¿Para qué? Para que la relación con los ingresos no tenga el nivel de deterioro que logró en un año y medio. Todos los precios de la economía siempre hay que compararlos con los ingresos populares, salarios, jubilaciones y pensiones, punto. Mirá qué fácil que es la economía, es tan fácil de explicar. No me importa si es barata respecto de Nueva York en dólares o en euros en Europa, porque claro,
en relación a los ingresos que tienen en Europa, si acá sale $1 viajar y allá sale $5 o 5 euros, vos decís, no, entonces estamos re baratos, está bien, pero un sueldo son de 2.000 euros. Sí. Estamos ganando 300 euros, 400 euros. El que tiene suerte gana eso, te digo. Bruno, vos sabés que yo siempre me acuerdo cuando recorro todo lo que está pasando y viendo que tenemos un presidente inútil, porque ya de psiquiátrico, todo además es inútil, porque está No jodido. sabe de economía, lo dijimos siempre, Bueno, antes de que asuma, no sabe de economía. hay una serie argentina que no sé si era de los 80 o de los 90, que era, le digo serie porque ahora se llama así, pero eran unitarios en televisión, que se llamó El Hombre y que la hizo Oscar Martínez. Era el presidente electo, muestran cómo en su primer día llega al despacho, después que jura, se va al despacho en la Casa de Gobierno para estar un poquito tranquilo, y dentro de su despacho en la Casa de Gobierno lo espera un representante del poder, pero no el poder de los partidos, sino el poder, ¿cómo me entendés? El poder. Le da una carpeta y le dice, estos son los lineamientos que usted debe seguir. Yo digo, debo haber sido el único que vio ese unitario. Te Porque, confirmo, sos el único que lo vio, nunca lo había conocido, es un gusto conocerte. vos sabés que yo me acuerdo de esa escena que fue en el primer capítulo. Al tipo lo condicionan de entrada y el tipo se quiere rebelar y sufre atentados. O sea, vos fijate, y creo que en la época del menemismo que se dio eso. Es como que cuando Menem habló de la revolución productiva y el salariazo, el primer día que llegó a su despacho tenía un tipo que lo estaba esperando con una carpeta y dice, no, Bungibor quiere que haga esto, por decirte, ¿no? Bueno, y yo creo que cada vez que asume cada presidente, está bien que todos los políticos mienten, ¿no? Eso es una realidad. Pero vos te confías de algo, la gente se confía de algo, pero yo siempre me acuerdo de la escena de cuando Oscar Martínez, que era el presidente electo en ese momento que había asumido, recibe esa carpetita en su despacho de un tipo que estaba sentado en el sillón, en el sillón enfrente del escritorio del sillón de Rivadavia. O sea, vos sabés que esa imagen todavía la tengo y pasaron como 30 años ya. Sí, de todos modos, ahí hay algo que los salvaguarda la imagen del político, ¿no? Que está condicionado. Mira, primero elegiste estar ahí. Segundo, podés tener la dignidad de decir, tomá, agarrá, guardá esta carpeta, como muchos funcionarios lo han hecho. Mm. Tomá esta carpeta con el dinero que tiene adentro y por favor andate. No mucho, pero hay algunos que sabemos, por más que no compartamos sus ideas y mucho menos su pensamiento político, que han sido incorruptibles. Incorruptibles. Podés tener la dignidad de ser así, pero la característica de los políticos, yo me lo imagino a Menem diciéndole a al hombre de la carpeta, ¿con cuánto me quedo yo de esto? Sí, sí, seguro, ¿no? Eso es así. Brunito, acá tengo el operador que está haciendo más señas que el penado 14 y como yo soy viejo, nadie me va a entender quién es el penado 14, pero no importa. Eso te iba a decir. O sea, lo puedo saber yo no, tengo términos ya que tengo que explicar, le digo a los chicos, googleen, así que cortamos esta transmisión con Noruega del Sur y Noruega. Este contacto entre Noruega del Norte y Noruega del Sur, agradecerle al operador siempre que se porta como un caballero y nos aguanta. Pero deja, después me va a pedir aumento, No, siempre, la vez que estuve ahí siempre fue buen trato. Bueno, ¿la semana que viene andás por acá o la otra? El 18 de septiembre. Ah, bien, me viene bárbaro porque justo cobro la jubilación el 15, así que te voy a poder esperar.
Es tremendo llegar a este punto. No. Cobro la jubilación y la gasto ese día y se Sí, terminó. no, decís que no es lo único que recibo, porque si no, que dije, ¿cómo vive este tipo? En este mes van a ser 390, encima me hacen descuento, encima te descuentan. Escuchá, Sí, es un país donde todo el mundo recibe sobre, nosotros no, ¿eh? no, Es un país de oportunidades y nosotros no la vimos, Juan, no la vimos, ¿eh? no, hoy en la comunicación que tuve con el amigo de Roma, hablábamos de esto porque está más dolido por la Argentina, porque vivió mucho tiempo en Argentina, cuando era chico, nos conocimos en esa época, cuando éramos chicos en el barrio, y él después, los viejos dijeron, volvamos a Italia. Y se volvió a principios del 70 a Italia. Bueno, Pero, escúchame, Juan, sí, el 18, jueves 18 estoy ahí sí. al mediodía y a las 6 de la tarde presentamos el libro. ¿A dónde lo presentan? Decilo. No sabemos. Te pido mil disculpas de no saber. Mándamelo. No, a las 4 de la tarde en la sede de la bancaria. Sí, cierto, que yo te dije que me queda acá cerquita. A cuadra y media me queda. O sea, exactamente. Bueno, vos veniste para la radio, después si querés vamos a almorzar o tomar un café, lo que Directo quieras. a la radio. Después a tomar vino y después a decir cualquier tontería. Y bueno, si empezamos a tomar vino. Bueno, Bruno, muchísimas gracias como siempre. Muy generoso. A la audiencia y al operador. Bueno, ya. Ahí está haciendo así el operador. Bueno, un abrazo grande, Bruno, y nos reencontramos. Chao, chao. Fuera de control.